Muy buenas con todos, somos el grupo 2 de construcción de carreteras, el cual está integrado por Jeremy Sánchez, Anderson Vega y John Ponce. El tema que vamos a ver son sobre volúmenes. Los puntos a tomar en cuenta tenemos la introducción al cálculo de volúmenes, datos para el diseño, tipos de secciones, métodos para el cálculo de volumen y aplicación de la ruta Villona-Cosera y como último punto las conclusiones. Primer punto, introducción al cálculo de volúmenes. En este punto, el cálculo de volúmenes nos permite estimar la cantidad de material necesario para los cortes y rellenos de una vía, en esencial para planificar obras, controlar costos y optimizar el diseño del terreno y de esa manera hacer una carretera más óptima y duradera. Datos para el diseño. Los datos para el diseño, los cuales obtuvimos mediante el TPDA de 585 vehículos al día, en la cual buscamos en la tabla del MOB para los datos necesarios del diseño. Como podemos ver en la tabla, tenemos la clase del pavimento que pues esta ya sabemos que es de carpeta asfáltica y el ancho de espaldones de 0.5, gradiente transversal para el pavimento de 2.0, gradiente transversal para espaldones de 2.0 a 4.0. 3. Tipo de secciones. En los tipos de secciones tenemos tres, los cuales son el corte, relleno y mixta. En este caso vamos a ver lo que es la sección en corte. Esta parte del terreno donde se necesita excavar para alcanzar el nivel deseado de la vía. Eso ocurre cuando la rasante o línea de diseño de la carretera está por debajo del terreno natural y se debe quitar material. Sección en relleno, eso es lo contrario a un corte. Aquí el terreno natural está por debajo de la rasante del proyecto, por lo que se debe añadir material para construir la vía. Y una sección mixta, como podemos ver en la imagen, está combinando tanto un relleno como un corte. Eso ocurre cuando una parte de la sección transversal requiere corte y otra relleno. Es común en terrenos irregulares donde el eje de la carretera pasa parcialmente sobre el nivel del terreno natural. Dicho lo anterior, ahora hablaremos lo que serían unas figuras geométricas que serían un punto clave para ayudarnos a entender lo que sería a ayudarnos a calcular el volumen de tierras en nuestro proyecto de carreteras. Vamos a adentrarnos un poquito en el método de cálculo de volumen propiamente dichos. Se podría decir que es fundamental comprender cómo aplicar estas fórmulas y esencial cuándo aplicar estas fórmulas. Hablaremos de la primera fórmula, que sería el prismoide. Bueno, cuando hablamos de calcular volúmenes de tierras en la construcción de carreteras, una figura geométrica que nos resulta muy útil sería el prismoide. Imaginémonos un pedazo de terreno en una carretera. Podemos pensar que en las secciones transversales de este terreno, de estos dos puntos, como si fueran las bases de nuestro prismoide, a la que llamaremos área 1 y área 2. Estas bases pueden tener distintas formas dependiendo de la topografía del terreno. La distancia que hay entre los dos puntos, la longitud del tramo de la carretera que estamos estudiando, sería la altura de nuestro prismoide. Para saber cuánta tierra tenemos que mover, se llenar o quitar, o sería la mixta, como se aprendió en clases, usamos una fórmula bastante práctica, como se ve aquí en la imagen, que no es nada más que el volumen sería igual a la longitud por área 1 más la área 2 dividido para 2, y eso sería la primera fórmula. Ahora hablaremos de la segunda fórmula, que sería el piramideo. Ahora nos encontramos con otra forma geométrica también que se utiliza para calcular el volumen de tierra en carreteras. Aunque con una pequeña diferencia del piramideo, aquí vemos que la fórmula para el volumen es el área por la longitud dividido para 3. A diferencia del prismoide, esta fórmula se parece un poco más simple. Pero ojo, esta fórmula se utiliza bajo unas ciertas condiciones. La imagen que se muestra en la diapositiva nos dice que se emplea el cálculo aproximado del volumen entre dos secciones transversales que tienen superficies distintas. La clave aquí es que se asume una variación lineal entre las áreas, utilizando el promedio aritmético de las secciones. Entonces, si las áreas de nuestra sección transversal cambian de manera más o menos uniforme a lo largo del tramo de la carretera, podemos usar esta fórmula como una estimación para sacar un volumen rápido.
Ahora hablaremos de la última fórmula que sería el tronco de pirámide. Finalmente llegamos a lo que sería la última fórmula, que es el tronco de pirámide. Esta figura es un poquito más interesante porque es como si hubiésemos tomado una pirámide y le hubiésemos cortado la punta a un plano paralelo a su base. Lo que nos quedan serían dos áreas poligonales paralelas, que sería el área 1 y el área 2, que generalmente tienen formas diferentes y tamaños distintos, que están conectadas por caras laterales que son trapezoides. Perdón. Para calcular el volumen de este tronco de pirámide tenemos una fórmula un poquito más elaborada, pero también que es más precisa en ciertos casos, que es la fórmula que está aquí en la diapositiva, que sería el volumen es igual a la longitud sobre 3 por área 1 más área 2 más la raíz cuadrada del área 1 por el área 2. Igual sigue siendo una distancia perpendicular entre las dos bases. Esta fórmula es especialmente útil cuando la variación entre las áreas de las secciones transversales a lo largo de la carretera no es completamente lineal. La raíz cuadrada del producto de las áreas nos ayuda a tener en cuenta esta transición no uniforme. Así que el tronco de pirámide nos da una herramienta un poco más sofisticada para calcular estos volúmenes de tierra cuando necesitamos de mayor acceso. 5. Aplicación a la ruta Villona-Cosera. Listo. Como ya se sabe, existen cálculo de volúmenes tanto de corte, de relleno y también mixtos. Mixtos es cuando existen unas secciones que tengan tanto de áreas de corte y de relleno. Para el estudio en este caso vamos a analizar dos secciones. Bueno, en la primera sección del tramo de esta vía tenemos un terraplén de 120.80 metros cuadrados y un área de corte de 0 metros cuadrados. Como se puede ver en la imagen, claramente que solo es una sección de relleno. Bueno, en la sección 2 también tenemos un área de terraplén de 181.60 metros cuadrados y un área de corte de 0 metros cuadrados. Cuando hay dos secciones de este tipo, ¿cómo sabemos cuándo sea de corte y cuándo es de relleno? Dependiendo de las áreas. Aquí, ¿y qué fórmulas también se vayan a utilizar, no? Por ejemplo, aquí tenemos las dos secciones que solamente cuentan con área de terraplén. Entonces, esta se va a utilizar una fórmula de volumen muy sencilla. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, cuando principalmente se tienen en sí dos áreas, ya sean de terraplén o de corte, se va a utilizar la fórmula prismoide, ya que esta principalmente nos relacionan dos áreas, ya sean tanto de corte o de relleno. Bueno, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es la longitud de las abscisas, que en este caso se está trabajando de 20, para la área 1 más la área 2 sobre 2. Bueno, aplicando esta fórmula nos da un resultado de 3024 metros cuadrados que se van a rellenar, que son necesarios de rellenar en esta parte de las dos secciones. Hay que tener en cuenta que para los cálculos de volumen hay que tener secciones que sean continuas. Conclusiones. Bueno, podemos verificar que en sí el cálculo de volúmenes es muy esencial para la estimación de la cantidad de tanto de corte o de relleno que se vayan a aplicar dependiendo de la sección. También para estimar materiales, costos, en unos casos también los tiempos de obra. Y también las secciones o los volúmenes necesarios que se deben aplicar en la sección y lo que vaya a ser del terreno. También podemos verificar que la aplicación de los métodos geométricos, principalmente del libro, las fórmulas, nos dan en sí unos cálculos, en sí una facilidad muy increíble, ya que nos dan la fórmula principalmente del piramoide, el tronco de piramoide y el prismoide. Estas fórmulas se utilizan dependiendo de las áreas y teniendo esto en cuenta se nos facilita mucho
mucho más sencillo el cálculo de los volúmenes, dependiendo de las condiciones del terreno. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.